Amigos, muchas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy en día y es la adolescencia. Y como padres de familia, ¿cómo podemos abordar la misma con nuestros hijos? Para eso nos encontramos con el licenciado Fabián Areníbar, que es psicólogo clínico, con quien vamos a conversar sobre este tema. ¿Cómo está, licenciado? Qué gusto tenerlo aquí. Vamos a hablar de este tema que es muy importante. Primero, hablemos de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia y esta transición que están atravesando hoy en día de niños a adolescentes, ¿no? Mira, es un tema un poquito muy más complejo, cerca del micrófono. perdón, porque pasan muchas cosas en la adolescencia. Uh-huh. Primero hay que pensar de que es un periodo de separación, digámoslo así, porque hay cierto distanciamiento de lo que era el niño con el adulto, Ajá. no solamente con el adulto, sino también con lo que él era para el adulto, es decir, con esta imagen que él se dibujaba de sí mismo, digamos, y hay una ruptura de esa cuestión. Es por eso que hay esta como especie de rebeldía, digámoslo así, entre comillas, de los adolescentes para con sus padres. Uh-huh. Paralelamente a esto, el niño está atravesando o ha atravesado el periodo de pubertad, que no es lo mismo que la adolescencia, porque la pubertad alude a este punto donde hay esta serie de cambios físicamente hablando, uh-huh, del organismo, digamos, hormonales, etcétera, que obviamente les representan al niño un antes y un después, digamos, de lo que era él a lo que va convirtiéndose ahora, que no termina de significar. Perfecto. Y la adolescencia es todo ese proceso donde él está intentando elaborar de alguna manera, y elaborar es bien interesante la palabra porque involucra hacer algo con el duelo. El niño ha perdido algo claro, de él, o sea, lo que él era lo perdió y ahora está en el proceso de pensarse a sí mismo cómo es él, cómo va a ser él, ¿no? Por eso hay que esta serie de síntomas que suelen aparecer en la adolescencia, síntomas lo digo entre comillas, digamos, pero es que es justamente parte de todo este proceso de tratar de pensarse a sí mismo más allá de esta idea que tenía de lo que era antes. Exacto. El niño que era para la familia, que ya no es, ¿no? Muy bien. Y justamente lo que suele pasar en relación a todo eso es que reaparecen, mejor dicho, cuestiones de la sexualidad, de la agresividad, que todavía el adolescente no sabe localizarlas, no sabe cómo pensarlas, qué hacer con ellas, digamos, exacto, cómo ponerles un límite. Y justamente a propósito de lo que está diciéndonos en este momento, licenciado, se han registrado varios casos de abuso sexual en unidades educativas y precisamente de adolescentes. ¿Por qué se puede estar dando este fenómeno? Mire que tendría que pensarse el caso por caso, o sea, es una cuestión que yo no podría decirte en términos generales pasa esto, pero lo que sí pero cada vez es más frecuente, no hemos escuchado no solo en Cochabamba, sí, en Santa Cruz, en unidades educativas privadas, y es algo que nos llama mucho la atención, sí, como padres de familia, lógicamente nos preocupamos por esta situación. Lo que se puede pensar es que también hay cierta desorientación más todavía, o sea, póngase a pensar de que la adolescencia ya es un proceso donde complicado, ¿no? El horizonte no está muy claro y es justamente lo que el adolescente intenta hacer, es construirse algo. A veces esa construcción suele ser sintomática, es decir, no siempre es ideal, entre comillas, que realmente no sé si existirá, claro, pero a veces suele ser sintomática. ¿Y qué me refiero con sintomática? Aparece en esta cuestión del cutting, el abuso de sustancias, el tema de los trastornos alimenticios, son fenómenos, síntomas, digamos, que aparecen como una respuesta, como una manera de hacer algo con lo que le va pasando. Claro. Y eso es una cuestión que puede deberse en general a una época, diría yo, entre comillas, quizá, no lo sé, es una cosa que habría que pensarlo, claro, pero es una cuestión que puede deberse a una falta de horizonte, que más que antes no está muy claro, que aparece muy difuso. Hoy en día existe algo que yo pienso que por un lado nos ayuda, pero por otro lado también nos perjudica, que son las plataformas digitales, las redes sociales, el acceso a la información. Tenemos muchísimo como padres de familia, pero también siento que existe una desconexión por parte de los padres de familia con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos, yo que soy mamá y siento esa preocupación,
¿cómo podemos nosotros abordar estos temas sexuales? ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos hacer que de todos modos, o sea, estén bien orientados, sobre todo esta etapa que es tan complicada como es la adolescencia? Mire que es una pregunta muy compleja, muy complicada, diría yo, Claro. y muy dolorosa de responder, porque en realidad lo que pasa justamente en relación del niño, del hijo con el padre, hay una pérdida del referente, es decir, el padre ya no es el referente de antes. Qué duro. En el niño es, el papá, el que lo sabe todo, Exacto. ¿no? O la maestra, etcétera, o los hermanos mayores. Pero hay una atribución de esta referencia de él es como que el guardián de lo que le angustia al niño, el papá tiene la respuesta. Y en la adolescencia eso se rompe. Y eso no solamente le afecta al adolescente, por eso andan un vaivén de sí, no, más o menos, que se pelea, que no se pelea, pero también para el padre, porque el padre obviamente dejó de tener ese lugar, ya no es el referente, y eso es algo que afecta también a los papás, al narcisismo de los papás, pero es algo que tienen que aceptar, porque bien que mal es un proceso por el que el adolescente tiene que atravesar para construirse una identidad del mismo. ¿Quiénes son los que pesan más en ese momento? ¿Cuáles son los referentes más importantes en la adolescencia? Los amigos, suelen ser figuras también igual públicas, Claro. pero por lo Tienen general sus propios referentes. Sí, es un círculo ajeno a la familia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos como papás entonces en esa situación? Mire que yo Terapia, podemos poner a nuestros hijos, o sea, ¿cómo trabajamos esta situación? Dependiendo obviamente, es siempre estar alerta, que creo que es pero sin ser invasivos. Exacto, porque al final es dejarlos construirse algo, pero sin dejar de tener la oreja presta a escuchar cuando lo necesite. Porque a veces se convierte en una especie de pelea donde obviamente el papá frustrado quiere retomar otra vez el control, la autoridad, el poder, y eso hace que el adolescente más todavía lo quiera apartar. Es que pasa muchas veces como era antes. A veces nosotros queremos educar a nuestros hijos como nos educaban antes, con muchísima rigidez, y esa forma hoy por hoy no funciona porque ya estamos en otra época, entonces genera mucha más rebeldía a veces en los hijos. Entonces me parece que yo pienso que una buena estrategia también como padres de familia sería visitar a un especialista, un psicólogo, un psicopedagogo, que por lo menos pueda guiarnos, orientarnos un poco en este tipo de situaciones, porque yo creo que para todos los papás debe ser muy difícil lidiar con la adolescencia. Sí, para calmar la angustia, sobre todo de los padres, porque también es importante en este proceso de aceptar lo que pasa con el adolescente, aceptar de los padres, digo, aceptar que igual ellos ya no están tan interesados en sacar dieces o bueno, cienes, claro, o no sé qué notes ahora, pero y cosas que a veces molestan, chocan, ¿no? Pero eso no significa tampoco dejarlos a que hagan lo que quieran. Claro. No, por eso digo que hay que estar atentos, prestar la escucha cuando él se acerque, cuando él pregunte y bueno, agarrar algo de eso, tratar de construir a partir de eso, pero ya no es esta idea de yo le digo lo que tiene que hacer. Exacto. Eso provoca más bien más roces, más complicaciones. Licenciado, muchísimas gracias. Para la gente que lo está viendo en este momento, ¿dónde podrían contactarlo? Tal vez algunos padres que están atravesando una situación más o menos similar. ¿Algún número telefónico, por favor? Sí, claro, el 630-130-83. Perfecto. Ahí cualquier consultita me la hacen saber. Perfecto, muchísimas gracias. No hay por qué. Nosotros, amigos, tenemos más. Continuamos.